¿Están ahí? Miren, les voy a contar una historia. Cuando yo era muy pequeña me di cuenta que tenía una conexión especial con lo natural. Me gustaban mucho los animales, plantas, o sea, todo eso, toda la naturaleza me encantaba. Y entonces yo dije, creo que no todo el mundo va a poder tener esa conexión. Y conforme fui creciendo y pues pasé mi adolescencia y mi menstruación, me di cuenta que es algo que solo las mujeres, las hembras humanas, con nuestros úteros, con nuestros cromosomos XX, podemos tener esta relación con la madre tierra, porque al igual que ella, nosotras damos a luz, le damos vida a este planeta. Y eso debe de tener más valor. Ana Pau, ¿eres tú? No manches, soy Raiza, ¿te acuerdas de mí de la primaria, allá por el toreo? Hola Raiza, qué bueno verte por aquí. Te pediría de favor que ya no me digas así. Ahora me llamo Yana Paula. Ok, Yana Paulo tú. Ok, lo dije bien, perfecto. No, pues es que casi no te reconozco, como que andabas acá con todo lo natural y así. Sí, recuerdo que odiabas todos los bichos, los insectos, los matabas. Ibas a los campamentos porque te dabas quito. ¿Cómo cambian las personas, Sí, es que verás, desde que encontré el ecofeminismo me di cuenta que las mujeres, todas las mujeres, debemos de fomentar esta conexión que naturalmente tenemos con la madre tierra y que debemos fomentarla y protegerla. De hecho, se ve que a ti te falta darle un empujoncito en esa dirección. Y qué bueno que nos encontramos hoy, porque justamente estoy vendiendo mi colección de inciensos, de hierbas medicinales, de flores, de aceites esenciales. Pues esto te ayudará a conectarte con lo natural, así como lo hacían nuestras antepasadas brujas que fueron quemadas en la hoguera. Sí sabes que es más probable que seamos descendientes de los que mataron a las brujas, ¿verdad? Y solo porque eres mi amiga súper cercana, hashtag sororidad, te voy a regalar, si me compras un kit, claro, uno de estos jabones que son hechos por mujeres indígenas de la comunidad. Oye, ¿y cómo cuánto le pagas a esas mujeres o qué? O sea, como que no se me hace tan justo que estés regalando acá sus jabones como si fueran de a gratis. No. A ver, ¿qué no puedes ver que yo estoy ayudando a empoderar a estas mujeres? Nos estamos empoderando juntas. Y esa es mi misión como mujer en esta vida. Que las demás mujeres se den cuenta del potencial que tenemos como seres que dan vida en este planeta y que dan luz. Eso es el verdadero ecofeminismo. Más bien, se los voy a definir. La RAE define el ecofeminismo como... Oye, Yana Paula, ¿estás segura que la RAE es la mejor fuente para hablar de este tema? Bueno, es que si quiero hablarles de ecofeminismo tengo que empezar por la definición, ¿no? Y el diccionario es donde hay definiciones. La RAE, la institución que en sus más de 300 años solo ha tenido 11 mujeres dentro de sus 486 académicos, la que cree que el plural masculino representa a todo un grupo, o la que tranquilamente acepta la definición de feminazi. Sí, buena decisión. La RAE ni siquiera define ecofeminismo, Ese no es el quemón que crees que es. Bueno, entonces, ¿tú qué propones ya que sabes tanto? Hablar con activistas ecofeministas que tengan una visión interseccional, revisar fuentes que no sean la RAE, por ejemplo. Está bien, a ver tu propuesta. El ecofeminismo es una postura filosófica y del activismo social que ve un origen y una lucha común entre la opresión de las mujeres y la naturaleza. Como muchas otras filosofías y movimientos, en los matices de lo que se busca en los ecofeminismos depende mucho de quién lo defina y sus objetivos, pero podemos decir que entre estas ramas existe una intersección del feminismo y del ecologismo que buscan objetivos políticos en común. Por ejemplo, ambas consideran que todas las partes de un sistema tienen igual valor y que son interdependientes, en vez de estarlas definiendo por dicotomías o binarismos como hombre, mujer, naturaleza, civilización, emoción, razón, tradición y modernidad. ¿Pero cómo? O sea, si la naturaleza y las mujeres estamos igualmente deprimidas, quiere decir que hay un opuesto. O sea, los hombres y su civilización patriarcal que nos oprimen y que destruyen nuestras cuerpos y las de otras especies. ¡Guau! ¿Otra vez están con eso? A ver, déjame intentar.
Mira, el problema de tu ecofeminismo es que es esencialista. Claro que lo va a hacer, o sea, esencialmente quiero la liberación de todas las mujeres y la naturaleza. ¿Qué? A ver, amiga, date cuenta. El ecofeminismo esencialista considera que las mujeres, por su capacidad de parir, están más cerca de la naturaleza y tienden a preservarla, mientras que los hombres se encuentran en una relación jerárquica en la cual dominan a la naturaleza y tienden a devastarla y destruirla completamente. Esta visión es problemática, pues lo único que hace es mantener los mismos supuestos pero voltearlos de cabeza e invertir el orden. O sea, el sistema patriarcal justamente se beneficia de dividir al mundo en binarismos y poner por encima unos de otros. Los ecofeminismos esencialistas dan por aceptada esta división, cambiando únicamente quién está arriba en la jerarquía. Es aceptar que el papel que tienen las mujeres es dado naturalmente y lo único que hay que hacer es darle más valor en lugar de verlo como algo menos. ¿Pero qué esperanza nos da eso? Esta visión implicaría que los hombres naturalmente no pueden tener esa conexión y que la naturaleza es algo que está allá afuera, ignorando a los demás seres y a los demás elementos. Y ni hablar de cómo este modelo esencialista deja fuera a las personas transbinarias, no binarias y a personas intersexuales. E incluso, si siguiéramos bajo una visión estrictamente binaria, ¿qué hay de las mujeres cis? Es decir, que se identifican con el género que les asignaron al nacer, que no tienen útero, que no tienen cromosomas XX o vulva, o mujeres que no pueden parir ni menstruar. ¿Ellas tampoco son sujetas del ecofeminismo? ¿O esos hombres cis que han sido asesinados por defender sus comunidades y territorios? ¿Cómo explicas bajo este esquema rígido su conexión con la naturaleza? Creo que estoy empezando a ver tu punto, ¿eh? Pero es que no puedo negar que en la mayoría de las sociedades las mujeres son relegadas a los labores de cuidado, ¿no? También al cuidado del ecosistema incluso. Mira, son las que van por el agua, las que hacen la comida, las que cuidan a los hijos, son las que primero se enferman si hay algún problema, son las que crían hasta animales domésticos, güey, como mi Michi. También son las que primero notan si algo le está pasando al medio ambiente. Y también son las que más se movilizan. ¿O a poco ustedes, tan planetarias, no han escuchado del movimiento de las mujeres del cinturón verde en Kenia o de las Chipko en India? Y van a ver, o sea, incluso más cerca, en Planeteando, ¿cuántas mujeres hay comparada con hombres? O en sus carreras, como ciencias ambientales y biología y todas esas. ¿A poco no hay más mujeres? Tienes toda la razón, pero en lo que diferimos es en que tú ves esto como algo innato a las mujeres cis. Pero fíjate, hasta tú misma hablas de la mayoría de las sociedades, y ahí está la primera clave. Y Viola y yo te traemos la visión que te estaba faltando: el ecofeminismo crítico o constructivista. Desde aquí se explica la estrecha relación entre mujeres y naturaleza a partir de la idea de construcción social. ¡Ay, no! Yo ya he escuchado sobre eso y es el pretexto que usan ustedes los progres para negar las realidades biológicas del mundo. ¿Ah, sí? ¿Y dónde leíste eso? Del Twitter de J.K. Rowling. ¿Y qué dice J.K. Rowling? Experta en libros de ficción y fantasía sobre las realidades biológicas. Pues eso, que son realidades biológicas y así. Mira, Jenna Parlock, ya estás cayendo en el territorio transfóbico. Y Viola y yo no debemos ni tenemos que pasar nuestro día educándote para sacarte de tus actitudes intolerantes. Así que, si quieres hablar con nosotras de este tema, haz el esfuerzo de leer no a J.K. Rowling para que no nos hagas perder nuestro tiempo y que solo estés reforzando esas actitudes. Adiós. ¡Ay, qué misógina! Y yo que pensé que podíamos tener un diálogo constructivo, pero con estas personas que son claramente transfóbicas, no se puede. Hablando de construcciones, ¿quién chingados está martillando ahí arriba? Día a día, tú y yo estamos construyendo significados a nuestro alrededor. En las ciencias sociales y en las humanidades, la idea de construcción social explica que las categorías y procesos de nuestro mundo, o sea, esas que solemos dar por sentado, como el género o el sexo o la naturaleza, pues no existen. Bueno, fuera del significado que le da nuestra propia sociedad en su contexto histórico y geográfico en específico. O sea,
sí existen, pero en el sentido de que están ahí y los podemos ver, sentir, tocar o hasta estudiar, pero solo los entendemos una vez que pasan por los lentes invisibles que crea nuestra sociedad en un lugar y tiempo en específico para explicar justo el cómo funciona el mundo. Oye, ¿estás seguro que esto es para Planeteando? Pues suena... Sí, no, es que suena tantito como a un estudiante de sociología de primer semestre en la peda. Ok. Entonces es como el dinero o las fronteras. 5 pesos mexicanos o la línea que divide a México de Estados Unidos, pues son cosas que definitivamente no existen. ¿Qué es un peso? ¿Dónde está la línea? ¿Saben? Pero no existen en un sentido que llamaríamos real, ¿no? Como el sol o como estas gomitas. Pero de alguna manera, la gran mayoría de las personas están de acuerdo en que existe algo que se llama pesos, ¿no? O que pues definitivamente la frontera México-Estados Unidos también está ahí. Oye, a pesar de que no existe en el mismo sentido que las gomitas, ¿no? Pero pues claro que también tienen consecuencias muy reales. Como que aunque tuviera otros 5 pesos en esta economía, no me alcanzaría para comprarme otras gomitas. O piensen en las implicaciones de querer, por ejemplo, cruzar la frontera legal o ilegalmente. Y lo mismo pasa con el sexo. No es de sexo. Hablo del sexo biológico. Ese que a tanta gente les encanta usar como excusa para explicar y justificar la diferencia que hay entre mujeres y hombres y que también usan para atacar a las personas trans. Saben, mejor vamos a la cienciosfera para explicarlo. Hace más de 200 años, muchas sociedades reconocían el sexo simplemente como diferencias en los genitales y varias lo veían también como algo independiente del género. Con la llegada del conocimiento genético, se incluyó los cromosomas como marcadores del sexo y hoy en día, los biólogos y médicos lo ven como un conjunto de caracteres sexuales primarios y secundarios, cromosomas y hormonas que no tienen una división nítida entre lo que consideramos hombre y lo que consideramos mujer. Pero como nuestra sociedad en específico ha construido esta idea binaria del sexo, la mayoría de las cosas giran alrededor de esa concepción, como podemos ver en documentos oficiales, estudios estadísticos y personas en Twitter que todavía hablan en términos de machos y hembras humanos. Incluso se ha descubierto que las supuestas diferencias biológicas entre hombres y mujeres se dan por cómo nos educan, no por la biología en sí. Lo mismo pasa con la idea de razas. Biológicamente no existen, pero hemos construido una sociedad alrededor de esta idea que provoca consecuencias muy reales en personas racializadas, o sea, el racismo. Y también pasa con la naturaleza. La concepción occidental la ve como todo aquello no humano que está allá afuera, pero hay muchas otras sociedades que no tienen una división tan nítida entre lo que es humano y lo que no lo es. Y no, aunque muchos argumentan que esto es negar la realidad, lo que demuestra esta idea es que los humanos nos tomamos tan en serio estas construcciones que incluso llegamos a naturalizarlas. O sea, pensamos que así es como funcionan las cosas naturalmente y perdemos de vista el punto en el que se construyeron u originaron. Podríamos ir ahí, ¿eh? Yana Paula, tú no sabía que seguías aquí. ¿No tienes algo mejor que hacer? Ay, esto ya no importa. Vayamos a ese origen del que hablas. Ay, planetarios, las brujas. Estos personajes que en el imaginario colectivo actual oscilan entre los extremos de la fealdad y la sensualidad, que a más de uno le causaron pesadillas por aquellos niños que convirtieron en ratones, o por comer niños que devoraban sus casas de jengibre, o por chupar la juventud de los niños para ser eternamente bellas. Seguramente ya notaron un patrón aquí, y es que a los niños entrometidos les toca su merecido. No es cierto. Aquí no te juzgamos por la edad, excepto a los boomers. Pero bueno, volviendo al tema. Digamos que las historias que se han consolidado hasta nuestros días sobre las brujas tienen en común un sentimiento anti-niñez. Y esto tiene una razón. Verán, durante la Edad Media en Europa, las brujas, que de por sí ya tenían muy mala fama en varias religiones y culturas, fueron perseguidas y ejecutadas sistemáticamente. Y entre una de las razones, además de toda la parte de devoción al diablo y cosas anticristianas, estaba su relación a los niños, que si un niño desaparecía, fue la bruja.
Que si el bebé moría durante el parto. ¡La bruja! Que si los hijos estaban malnutridos. ¡Brujería! Y es que ¿quiénes eran las más cercanas a los niños? Las madres, las nodrizas, las parteras, etc. Y algunos autores argumentan que esta cercanía de los niños hacia las mujeres no era precisamente por el hecho de ser mujeres, sino por su rol construido socialmente de cuidadoras, haciéndolas el chivo expiatorio perfecto para ser culpadas de hechicería sin cuestionamiento alguno. Pero además de toda la parte supersticiosa, habían otras razones que hacían a las brujas un peligro para la sociedad. Las brujas hacen morir de diversos modos lo concebido en el útero, procurando el aborto. Ok, como que se empieza a vislumbrar que no les gustaba que las mujeres y otras personas acusadas de brujería supieran sobre control reproductivo. ¿Y por qué será? Pues Europa había estado pasando por una transformación muy cabrona de sus relaciones sociales y económicas porque se habían juntado un buen de sucesos que no podemos ignorar. La peste bubónica había acabado con casi la mitad de la población, el sistema feudal se había debilitado con la introducción del dinero y el aumento del mercantilismo, así como la colonización de América, Asia, África y Oceanía y el surgimiento del comercio de esclavos. Y en medio de estos grandes procesos, las élites estaban buscando más y más maneras de poder explotar el trabajo de las y los trabajadores, incluyendo el reproductivo. Y es que antes, bajo el sistema feudal, que aunque obviamente no era perfecto, había un esquema patriarcal basado en la religión. No había una división sexual del trabajo en sí. Todos contribuían tanto a la producción para el señor feudal como a la reproducción de la familia y su mantenimiento, sin ver a las tareas domésticas como algo malo o de menos valor. Pero cuando entra el capital y la necesidad de acumularlo, se necesita más mano de obra barata y empieza la privatización de terrenos comunales y la cacería de brujas. ¿Y por qué? Porque una vez que dejan de tener acceso a la tierra, las y los trabajadores se ven obligados a vender su trabajo a alguien más y recibir dinero a cambio para poder cubrir sus necesidades más básicas. Pero también estaba la preocupación de que la población había disminuido por la plaga. Entonces, el papel de la mujer pasó a ser meramente reproductivo. Y digamos que las brujas eran justamente lo opuesto a lo que se buscaba. Sabían cómo abortar y ayudar a otras mujeres a hacerlo, no vendían su trabajo a los dueños del capital y estuvieron involucradas y organizaron sus buenas revueltas contra el incipiente sistema capitalista. La postura pro reproducción también incluyó la criminalización y ataque a todo aquel que se saliera del nuevo esquema de familia nuclear cis heterosexual por su orientación sexual e identidad de género. Y no solo estaba ocurriendo dentro de Europa, sino que en los territorios colonizados también se estaba imponiendo este mismo modelo sobre las sociedades de esos lugares y sobre las personas esclavizadas. Se entró a una economía donde la diferencia, vista como algo negativo, rompió el potencial de solidaridad que pudiera existir entre diferentes grupos como las clases trabajadoras y grupos colonizados, entre géneros y personas de diferentes países e incluso con la naturaleza. Ya mencionamos cómo los terrenos comunales se estaban privatizando y dejando a las personas sin medios de subsistencia. Pero otra cosa pasó y ese fue Francis Bacon, el famoso pionero del método científico moderno. Los humanos solo podremos volver a ser dueños de la naturaleza a través de su control, disección y penetración. El conocimiento descriptivo y las categorías provistas por nuestros sentidos son un engaño que tenemos que superar, a través del dominio mecanizado para revelar los secretos que esa chiquilla traviesa, llamada naturaleza, nos quiere ocultar. Como pueden ver, el método científico que propuso Bacon y que hasta hoy en día es la base de varias carreras de ciencia, cambiaba lo que era aceptable o no en cuestión de la adquisición de conocimiento y entraba en conflicto justamente con el tipo de conocimientos de quienes fueron acusadas de brujería. Así, de un proceso basado en experiencias subjetivas, emoción y diálogo, se pasaba a una visión objetiva y distanciada que extrajera los secretos que nos permitieran domar a la naturaleza. Y no me lo tomen a mal. Bacon presentó una actitud que de verdad vale la pena fomentar. Cambiar lo que pensamos cuando se nos presenta nueva información que explica mejor cómo funcionan las cosas. Pero Houston, tenemos varios problemas de los que tenemos que hablar. En primer lugar, hay que aceptar que la historia está llena de ejemplos de científicos y naturalistas que siguieron el método científico, pero también negaron la evidencia que justamente no cuadraba con lo que ellos habían estudiado por mucho tiempo. En el caso de Ciencias de la Tierra tenemos el ejemplo de por qué costó tanto trabajo aceptar la teoría de la tectónica de placas. Y eso nos lleva a lo segundo.
que es esta idea de ser objetivos. Porque seamos honestos, ¿qué tanto estamos quitando nuestros prejuicios y preconcepciones cuando hacemos ciencia? ¿Cuántas preguntas de investigación no se han planteado porque alguien quiere resolver un problema en su comunidad? Lo cual no tiene nada de malo. O porque desde que eran pequeñas, su papá les enseñó a escuchar las radiofrecuencias del espacio y crecieron con la esperanza de encontrar vida en otro planeta y que incluso sus mamás les mandaron un mensaje desde el más allá en forma de radiofrecuencia. Ya sé que les acabo de contar media trama de la película Contacto, pero es que justamente el punto de esa película es que demuestra muy bien cómo nuestras experiencias influyen en los temas o en la manera en la que hacemos investigación científica y cómo entendemos el mundo. Y ni hablemos de quienes usan su investigación para reforzar sus ideas racistas, clasistas, misóginas, homófobas, transfóbicas, etc. y que crean experimentos y medidas científicas para confirmarlas. Entonces, en su propuesta, Bacon no solo logró separar al humano de lo natural en el reino de la ciencia, sino que también creó la impresión de que el conocimiento que generamos es independiente de quiénes somos nosotros. Una visión que se impuso no solo en Europa, sino en todo el mundo, degradando otras formas de entender el mundo que no fueran iguales a esa. ¿Ya terminó? Bueno, ahora sí, volvemos al tema central. La sustentabilidad tiene 3 pilares: el económico, medioambial y social. ¿Qué creen? Los 3 fueron afectados por la industrialización y el desarrollo masculinizado. Las mujeres que se quedan en casa, a cuidar de los hijos, ancianos, enfermos, siempre buscaron lo mejor para la familia, la mejor comida, los mejores recursos, pero ¡pum! Llegó la industrialización a arruinarlo todo. Esa vida plena y de calidad ya no era más que un recuerdo. Ok, como que ya empiezo a ver qué onda con la visión constructivista y cómo empezó todo, como que sí tienen razón. Pero al final yo también la tenía, ¿no? Todas las mujeres y la naturaleza seguimos estando oprimidas, ya sea una construcción social o no. Oye, pero espérate tantito. Cuando hablamos de que a las mujeres se les limitó en el ámbito doméstico, estamos hablando de una demografía muy específica. Así es, fueron las mujeres blancas y de clases sociales altas. Mientras tanto, las mujeres pobres y racializadas siguieron trabajando en el campo, en las fábricas y como empleadas domésticas de esas mismas mujeres. Esto no solo les costó tiempo alejadas de sus familias e incluso prescindir de ellas. Muchas de estas mujeres no pudieron criar a sus hijos ya que estos eran propiedad de sus amos o de cualquier autoridad por encima de ellas. Es por ello que dentro de los movimientos ecofeministas es importante no perder de vista los distintos sistemas de opresión que nos atraviesan, además del género y la opresión a la naturaleza. Y las que más han contribuido al desarrollo de esta postura han sido mujeres negras, indígenas, trans, lesbianas, que trabajan desde lo comunitario y sobre todo desde lo decolonial, aunque no se autodenominen necesariamente como ecofeministas, justamente porque la trayectoria de este movimiento ha centralizado las experiencias de mujeres blancas y de clases medias altas. Porque sí, es importante cuestionar al patriarcado, pero también su profunda interrelación con el colonialismo, el capitalismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, el capacitismo y el antropocentrismo. De aquí que el sujeto político sea más bien el trabajo de los grupos sociales, las comunidades y los colectivos que han resistido. El ser una propuesta para toda la comunidad también se muestran caminos de alianzas con mujeres no feministas y con otros hombres que también quieren estas revoluciones. El ecofeminismo nos hace notar la ecodependencia, pero también hay muchas posturas que hacen énfasis en la interdependencia y en la construcción de relaciones sociales entre hombres, mujeres, personas no binarias y la naturaleza en esa búsqueda por la justicia social. Entonces es importante repensar nuestros cuerpos como nuestro primer territorio y de la misma forma entender cómo reconocemos al territorio en nuestros cuerpos. Cuando se violentan los lugares que habitamos, se afectan directa o indirectamente nuestros cuerpos, y cuando se violentan nuestros cuerpos, los lugares que habitamos también se ven afectados. Ante un mundo jerarquizado y construido por dualidades, valdría la pena reconsiderar nuevas relaciones de cooperación y comunidad. Cosa que no es trivial, puesto que está en juego nuestra supervivencia ahora más que nunca. En conclusión, nosotras no podemos decirles quiénes pueden ser ecofeministas y quiénes no, pero sin duda estas son algunas consideraciones para poder empezar y para intentar evitar actuar como ella.